Pueden tomar asiento. Buscamos en nuestras Biblias Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Versículo 29. Mateo 20, 29 dice así: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y le siguieron. Siempre es un privilegio predicar, también es un privilegio enseñar en la escuela dominical. Hacer las dos cosas en un día es algo que requiere más esfuerzo, y no me estoy quejando. Yo le dije a Eric que quería hacerlo. Sino que nuevamente, hermanos, lo tomemos en cuenta de la importancia de que hayan una pluralidad de ancianos. El Señor sabe que yo esto lo escribí ayer. No sabía que Eric también iba a hablar de nuestro hermano Steve en la mañana. Yo trato de no abusar de ello. Pero él fue un don, hermanos, que enseñaba en la escuela dominical, predicaba en la mañana, predicaba en la noche, enseñaba los miércoles, y por un buen tiempo también tuvo la sociedad de jóvenes. Todo él. Pero no somos él. Cada don es distinto. Por eso que el Señor nos ayude a nosotros a que valoremos la labor que tienen los pastores en medio de nosotros. Les repito, hermanos, yo no me estoy quejando porque yo quiero predicar. Yo le dije a Eric, quiero hacerlo. En un sentido, pues, me contentó que quedara para este domingo, porque me quedó como regalo de cumpleaños. Entonces, bueno, qué mejor manera. Pero también porque esta serie de los milagros, hermanos, ha sido una bendición y una edificación para mí. Pero quiero terminarla. Empezamos en el 2009, ya vamos por el 2011, y no terminamos esta serie de los milagros. Y en cierto sentido quisiera que no acabara, pero anticipo el último sermón, sobre todo, aparte de este quedan 3 más, pero el último es uno que prácticamente desde que empecé esta serie he querido predicarlo, pero es el último. Entonces, y ustedes sabrán por qué. Pero volviendo a lo que nos interesa esta noche, ¿qué estudiaremos hoy? Un ciego será sanado, o 2 ciegos. ¿Cuántas curaciones de ciegos hemos visto? Varias a lo largo de esta serie. Hoy será la última. Y la de hoy será fácil de recordar por un motivo. ¿Y cuál es ese motivo por el cual recordaremos al menos este pasaje, este estudio? Es que este ciego tiene nombre. Vayamos a Marcos capítulo 10. Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama.
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hemos estudiado varios ciegos que han sido curados, pero ninguno lo conocemos por nombre, solo a Bartimeo. Solo a Bartimeo lo vamos a conocer por nombre. Ni siquiera el ciego de nacimiento, un relato tan notable, pero no sabemos cómo se llamaba. Y hoy tenemos a Bartimeo, hijo de Timeo. Los otros fueron ciegos que no se nos dio más detalle. Pero lo más importante aún es que esta noche el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y abra nuestro entendimiento a la luz de la palabra, para que como Bartimeo, nosotros también clamemos a Jesús, el Hijo de David, para que tenga misericordia de nosotros. Oremos. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente, de poder escuchar tu palabra, de meditar en ella. Y Señor, los cantos apropiadamente hoy nos dirigían a que enfocáramos nuestra atención a la importancia de este texto. Señor, que abras nuestros ojos a la luz, que los ciegos vean al Salvador, Señor, para que cantemos y glorifiquemos tu nombre. Y es el propósito de esta noche. Pero esto no puede ser sin el auxilio de tu Espíritu Santo, para que rompa los corazones de piedra y nos proteja del error. Guíanos a la verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces esta noche la estructura será como sigue. Primero, vamos a ver unas consideraciones generales acerca del contexto de este pasaje, así como de los detalles y también diferencias que hallamos en los tres relatos. Seguidamente, los puntos importantes para esta noche y unas aplicaciones. Entonces, en primer lugar, unas consideraciones preliminares. ¿Por qué? Porque entre Marcos, Mateo y Lucas, cada uno nos da su versión, cada uno nos aporta detalles que en otro evangelio no tendríamos y no habría forma de saberlo entonces, pero asimismo también hay diferencias y algunas realmente suponen un verdadero reto para los armonizadores. ¿Qué es esto de los armonizadores? Es decir, quienes buscan una forma de resolver las aparentes discrepancias que podemos hallar en las Escrituras, algunas aparentes contradicciones. Y en este texto, pues hay dos que sobresalen muy fácilmente. El primero de ellos, ¿cuál es? ¿Fueron dos ciegos o fue un ciego? Y el otro, ¿dónde ocurrió el milagro? Que es lo mismo que decir en qué momento ocurrió. Entonces, en primer lugar, ¿cuántos ciegos eran? En Mateo leemos que fueron dos. Marcos nos dice que uno, y Lucas nos dice que también fue uno. Y Marcos va más allá y lo llama por nombre. Ese ciego se llamaba Bartimeo, es decir, el hijo de Timeo. Sin embargo, tenemos una ventaja cuando nos enfrentamos a esta situación. ¿Y por qué digo ventaja? Recuerden que no es la primera vez que nos pasa. ¿Cuándo nos ocurrió esto? Cuando estudiamos el endemoniado gadareno, o deberíamos decir los endemoniados gadarenos. También Mateo nos dice que fueron dos endemoniados. Marcos y Lucas nos dicen fue uno. Entonces, como les dije de forma de broma la vez pasada, la respuesta a la solución no es decir que Mateo era visco. Tiene que haber alguna forma mejor de que nosotros veamos qué es lo que está sucediendo. Pues el hecho de que Marcos y Lucas nos hablen de uno nos da una pista de que probablemente fueron dos, pero hubo uno de ellos que destacó. Tanto así que Marcos le dice, este se llamaba Bartimeo. Pedro, siendo la fuente de primera mano para Marcos, era Bartimeo, ese era el ciego conocido en ese lugar. Es como decir el mendigo del barrio. Todos, bueno, en algunos lugares, ¿verdad? Podemos reconocer, hay uno ahí que anda, uno siempre lo ve, ¿verdad? Que andan rondando las cuadras, no lo conoce.
Ahora, quizás nosotros no sabríamos tanto detalle, decir quién es el papá de él. En el mejor de los casos, si acaso sabemos el nombre. Lo más posible es que tenga un apodo y por ese apodo es que le estamos llamando. Es como también les había contado el famoso Chaquetas en Llorente de Tibás. Todos los niños, cuando si no escuchaba, todos sabíamos de quién estábamos hablando. Era ese vagabundo que siempre andaba con una botella ahí. Entonces él era Bartimeo. Ese era ciego que siempre estaba ahí, estaba sentado pidiendo plata. Era el conocido. Y aparte de ello, hermanos, simplemente la razón de ese nombre es que para los que leyeran el Evangelio en aquel tiempo, les era conocido. Para nosotros no nos dice mucho. También si vamos al significado del nombre, no hay mayor cosa que podamos sacar. Si tomamos Timeo como una raíz hebrea, significa inmundo, y si lo tomamos como raíz griega, significa algo que vale mucho. Entonces son significados completamente distintos. Lo más seguro es que era tan conocido que había que ponerlo. Y entonces las personas cuando leyeran iban a decir, sí, yo sé de quién están hablando. Claro, Bartimeo, el de Jericó. Dejando de lado entonces si fue uno o si fueron dos, el otro detalle es dónde ocurrió. ¿Por qué? Porque Mateo y Marcos ahora son los que están de acuerdo en algo. Ellos dicen que al salir de Jericó, Cristo realizó el milagro. Pero Lucas nos dice lo siguiente, él dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó. Eso lo leemos en Lucas 18, y más adelante vamos a ver el pasaje, pero él dice, aconteció que acercándose Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Alguno dirá, vean, Cristo se estaba acercando a Jericó, los otros dicen que él estaba saliendo, entonces, de estar cerca, salir, era el mismo lugar, ahí a la entradita de Jericó. Bueno, suena convincente, pero realmente hay muchos problemas con eso, porque acercarse suena más a que Cristo estaba entrando en vez de estar saliendo. Y así mucha gente ha propuesto soluciones a esta aparente discrepancia. Algunos van a decir, bueno, es fácil, recuerde que eran dos ciegos, entonces uno lo curó a la entrada y el otro a la salida. Y Mateo dijo, bueno, fueron dos. Otros van a decir, bueno, es que él cuando sale se encuentra con Zaqueo y él dice, Zaqueo, voy a ir a tu casa, y entonces él se devuelve. Entonces por eso es que algunos dicen que salía y otros iban a decir que estaba entrando, pero decir de nuevo que acercarse significa entrar de nuevo, es como un poco forzar el texto. Entonces realmente cada una de las propuestas que hay crean más problemas que los que tratan de resolver. Lo prudente en este caso es reconocer, como dice Hendrickson, que hay una solución, tiene que haberla, pero no la sabemos. No sabemos, hermanos, honestamente, dado los detalles que cada uno nos provee, cómo ocurrieron realmente las cosas. Recordemos que no es el objetivo de ellos contar al detalle, sino lo relevante. ¿Qué fue lo que sucedió en algún punto en Jericó, ya fuera a la salida o a la entrada, que Cristo curó a unos ciegos, y uno de ellos en particular llamado Bartimeo? Entonces veamos esas diferencias más bien como una confirmación de que cada uno de estos autores escribió por su cuenta y que entonces tenemos el testimonio de cada testigo. En cuanto al contexto, el orden de los eventos que anteceden a la narración pues sí coinciden. Nosotros vemos que está el encuentro con el joven rico, que Cristo anuncia de nuevo su muerte ya por tercera vez, y nos encontramos con la petición de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Señor, pues concédenos que uno se siente a la derecha y que otro se siente a la izquierda. Tal petición demuestra que realmente, como dice Lucas, la palabra del Señor les estaba encubierta para que ellos no entendieran, aunque el Señor habló claramente diciendo, yo voy a ir a Jerusalén a morir, pero en ese momento no lo comprendieron. Y también vemos que realmente ya nos acercamos a los últimos días de ese ministerio de Cristo en la tierra, porque Él ya no le pide a Bartimeo, ni cuando le habla a los dos ciegos en Mateo, diciendo que no digan nada. Recuerdan que por lo general cada vez que vemos una curación, Él dice, o una de dos, vaya y cuéntelo, o no lo diga, manténgalo en secreto. Y de nuevo, alguna gente obedecía, otra gente no hacía caso y pues iba y contaba lo que había pasado. A Bartimeo no se le dice nada de ello. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de esconder lo que va a pasar. Cristo ya sabe que el tiempo ahora sí se acerca. No hay necesidad de decirle a las personas que no digan nada.
Ahora bien, centrándonos en nuestro pasaje ya de una forma más concreta, tenemos entonces a Bartimeo. Veamos qué dice él en el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto nos da a nosotros una pista, que posiblemente, sí, los ojos físicos de Bartimeo estaban cegados. Él no podía ver físicamente, pero espiritualmente, hermanos, Bartimeo tenía su entendimiento mucho más claro. No podríamos afirmar con total certeza si él entendía la profundidad de la afirmación al decir que Cristo era hijo de David, pero sin duda era una muchísimo mejor respuesta que lo que decían otras personas. Cristo preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos decían, Elías, Jeremías, Juan el Bautista, algún otro de los profetas. Pero Bartimeo podía decir, él es el hijo de David, en un sentido mesiánico. Algunos dicen que no, pero era el sentido, hermanos. Cada vez que nosotros leemos la expresión hijo de David en el Nuevo Testamento, vemos que las personas realmente usaban esa frase como equivalente a hablar del Mesías. Entonces, estamos con Bartimeo y tenemos 4 puntos, y los 4 son con P para ayudar a que los recordemos. Vemos el problema de Bartimeo, tenemos su petición, su perseverancia, y el producto o el resultado de la concesión de su solicitud. 4 P's, pro, P, P, pro. Entonces, su problema. ¿Cuál era el problema de Bartimeo? El problema de Bartimeo no solo es que era ciego, es que además era mendigo. Y en esa época, hermanos, eso iba prácticamente de la mano. ¿Cuántas personas que nuestro Señor sanó los encontramos ahí en las calles? Era prácticamente la realidad anunciada para cada persona que tenía cualquier tipo de discapacidad, que pedir plata era la forma que iban a tener para ganar su sustento. No es como ahora, que realmente hay más posibilidades de trabajo para las personas, ¿verdad? Independientemente de si es ciego, si tiene, si es paralítico, hay realmente más oportunidades para las personas para que puedan tener un trabajo y de esta manera proveer para sus necesidades, pero no era así en esos días. Entonces, como ciego que era y además limosnero, había algo a lo que sí estaba bien entrenado este hombre, y era tener sus oídos bien atentos. Y era la forma de ganarse el sustento. Si alguien pasaba, había que escucharlo y había que pedir. Ahora, tal multitud claramente no iba a pasar desapercibida, pero entonces él tenía que distinguir qué era lo que estaban hablando estas personas. Veamos lo que dice el versículo 47. Él dice que oyendo que era Jesús Nazareno, él estaba atento y escucha que es Jesús. Pero entonces, además de su ceguera y de su condición económica, tenemos que añadir otro problema para Bartimeo. Y es que cuando él empieza a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿qué hacen las personas? Lo callan. Versículo 48, y muchos le reprendían para que callase. ¿Y por qué la gente hizo eso? Bueno, de nuevo, no tenemos muchas pistas, podemos solo tener unas conjeturas. Podría alguien decir que simplemente les era molesto, como a veces nosotros también caemos en esto, hermanos, de que viene alguien y empieza a contarnos toda la historia de su vida, no queremos realmente escuchar más, tomen dinero y váyase. Y ni hablar de algunos que tal vez en un afán de predicar el evangelio al aire libre, hay que añadir no solamente que no lo hacen de la forma adecuada, porque prácticamente recurren a gritos, lo que están diciendo no es adecuado, y entonces eso de que simplemente haya alguien pegando gritos, uno no quiere, uno pues desea estar tranquilo y calla a la persona. También recordemos que se dirigían a Jerusalén. Puede ser que algunos querían llegar rápido, tenían prisa y sabían que si Bartimeo hacía conocer su petición al Señor, que muy posiblemente el Señor la iba a conceder y eso iba a retrasarlos.
Otro podrá decir que era una falta de respeto, que algunos de los presentes, aunque realmente no consideraran a Jesús como el Hijo de Dios, tal vez sí lo tenían cierta estima, un cierto respeto hacia Él, y simplemente que hubiera un ciego mendigo ahí gritando, no, es Jesús, tenga respeto, no se le dirija de esa manera. Entonces lo callaban. O puede ser sencillamente que algunos no estaban de acuerdo con lo que Él decía. No, será un buen hombre, pero no es el Hijo de David en el sentido que se lo está diciendo, y lo callaban. Y queremos evitar problemas con los líderes religiosos, no queremos problemas con los fariseos que digan que nosotros somos seguidores de un hombre que así mismo se hace llamar el Hijo de Dios. Son varias las posibilidades, pero lo cierto del caso es que Bartimeo tuvo que enfrentar ese obstáculo. Él estaba clamando y las personas lo estaban callando. ¿Pero qué es lo que hizo él? Entonces aquí es donde vemos su perseverancia. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabe que está en desventaja física, es ciego, sabe que está en desventaja económica y social, es simplemente un mendigo, sabe que también está en desventaja numérica, es toda una multitud, y es él y posiblemente otro ciego con él. ¿Qué iban a hacer esos dos contra tantos? Pero no, él no se intimidó. Si había alguien que podía hacer algo por él, ese era Cristo. Y él no iba a dejar pasar esa oportunidad. Esto era un encuentro para Bartimeo para confirmar su fe. Y hermanos, el hecho que él clamara aún mucho más nos debe llamar la atención al sentido de urgencia que nosotros vemos en este pasaje. Un sentido de urgencia para todos aquellos cuyos ojos han sido abiertos a la verdad. Hermano, no es una moda, no es una majadería, o que no tengamos nada mejor que decir cuando nosotros insistimos que hoy puede ser el día de salvación. Bartimeo no se quedó sentado esperando, pues posiblemente Cristo tenga que regresar y tenga que pasar aquí de nuevo. Hoy mejor voy a aprovechar esta multitud y sacar toda la plata que pueda. Y total, era ciego, había un montón de gente, voy a hacer un buen negocio. No, ahí está alguien que es el Hijo de David, que yo he escuchado las maravillas que ha hecho. Tengo que clamar y clamar. No voy a dejar pasar esta oportunidad. Cállese, no me voy a callar. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vemos que su perseverancia entonces tiene su recompensa. Seguimos leyendo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Hermanos, la pregunta puede resultar más que obvia. ¿Qué es lo que va a querer un ciego? Pero el Señor le pregunta. ¿No sabe Él todas nuestras necesidades? Es más, Él antes ya también ha dicho todo lo que le va a acontecer, demostrando su omnisciencia, que Él iba a ser escupido, maltratado. ¿Por qué preguntarle al ciego qué era lo que quería? Cristo simplemente no quería obrar un milagro en Bartimeo y que él experimentara una fe milagrera. No, quería establecer una relación con él. Dime, ¿qué es lo que quieres que te haga? Hablando, estableciendo un vínculo. Él dice: quiero recobrar la vista. En Mateo nosotros leímos que nuestros ojos sean abiertos. En Lucas que sea recuperado. Posiblemente él no fue ciego de nacimiento, entonces lo que estaba dando a entender con recobrar es que en algún momento él ya había visto y quería tener su vista de nuevo. Pero igual esto no afecta a la petición si era ciego de nacimiento o no. El Señor le pregunta y él responde: yo quiero ver. Y el Señor lo toca y este hombre ahora puede ver. Entonces veamos cuál fue el producto de la concesión de su solicitud. ¿Cuál fue el producto?
El Señor le responde en el versículo 51. Maestro, él dice, maestro, que recobre la vista, versículo 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Como hemos dicho, el entendimiento de Bartimeo ya ha sido alumbrado. Él sabe que Cristo no es una persona ordinaria y ahora Cristo le dice que su fe le ha salvado. Y esta traducción, esta forma de expresarlo, parece entonces consistente con el contexto. Pudimos haber leído que tu fe te ha sanado, pero no, tu fe te ha salvado. Y esto se apoya de nuevo también en cuál fue la reacción de este hombre. El Señor le dice en el versículo 52, vete, es decir, siga su camino, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, pero ¿qué hizo él? Él pudo irse, pero él siguió al Señor. Y si vamos a Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 43, dice, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Le siguió y le glorificó. No estamos, hermanos, ante una fe milagrera. Cristo sanó muchos ciegos. A uno les dijo, váyanse, no le digan a nadie, y fue lo primero que hicieron. Cristo curó a unos leprosos y 9 ni siquiera dieron las gracias. Y a este lo invita a que siga su camino, pero no lo hace. Él sigue al Señor y lo glorifica. No. El creyente dará frutos, evidencias de que algo ha sucedido. No se sienta cómodo si su supuesta conversión lleva ya años sin mayor cambio, porque la diferencia es abismal. Es una diferencia que equivale a ver o no ver. Esa es la diferencia. El que es hijo de Dios dará fruto, seguirá al Señor y glorificará a Dios. No hay un término medio. Entonces, es un momento ya para las aplicaciones. Tendremos 4. Primero, en un sentido, hermanos, la situación de Bartimeo no fue distinta a la de nosotros, o mejor dicho, nuestra situación no fue muy distinta a la de Bartimeo, sino muy similar. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco hemos visto los milagros que el Señor obró. Bartimeo solo de oídas. Igual que nosotros hoy escuchamos la predicación y leemos el testimonio que tenemos en las Escrituras. Bartimeo no había visto, él solo había escuchado y había creído. ¿Por qué? Porque, hermanos, así fue con nosotros. Un día de tantas veces que ya habíamos escuchado, hubo un día que fue diferente, que nuestra alma fue expuesta a la realidad de nuestro pecado, que la luz resplandeció y clamamos por misericordia. Y el Señor tuvo misericordia. Ese milagro espiritual sigue efectuándose hasta hoy. No importa cuánto quieran callar ese mensaje, habrá almas que serán despertadas, clamando por ser saciadas. La incredulidad es independiente de nuestra vista física. Tomás, el apóstol, es famoso por las palabras directas que recibió el Señor. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, como les he dicho, no se trata de que usted pida pruebas visibles. Señor, muéstrate, quiero ver tus milagros. No tiene que buscar más. Acá están. También vemos una multitud variada. ¿Y qué quiero decir con una multitud variada? Hermanos, llama la atención todo lo que pasa. Eran muchas personas y, como vimos, hubo unos que se opusieron, que callaron a Bartimeo, pero también hubo otro grupo que no supe cómo mejor llamarlo, un grupo de evangelización, y ahorita me explico con eso, que fueron los que le dijeron, ten ánimo, ve, Él te está llamando. Y finalmente vemos también a un pueblo y de parte de esta multitud que también alabó a Dios por lo que fue hecho. Entonces tenemos un grupo de oposición.
Hermanos, intentaron callar a Bartimeo. Los adversarios al Evangelio han existido, existen hoy y seguirán existiendo hasta el final. Si el mundo aborreció a Cristo, tengamos por seguro que nos aborrecerán a nosotros, si somos de Él, y lucharán para que personas que están siendo expuestas a la luz del Evangelio conozcan la verdad. Lucharán para que no los escuchen. Siempre habrá personas que se opondrán, pero recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra las potestades celestes, y nosotros no estamos desprovistos. El Señor nos ha dado al Consolador. Tenemos en oración las Escrituras y el escudo de la fe, una armadura completa para resistir y para hablar como debemos hablar. Tenemos también esas personas que leímos en Marcos, en el versículo 49, que le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, como les dije, no puedo encontrar una mejor forma de llamarlos porque desconozco cuál era la condición espiritual de estas personas. No puedo decir que eran creyentes. Y tampoco cuando digo un grupo de evangelización es que estoy hablando de un ministerio especial, de que solo ellos se dedican a la evangelización y los demás nos desentendemos. No, es una responsabilidad de todos. Lo cierto del caso, hermanos, es que si bien habrán adversarios y opositores, también nosotros debemos ser los que tengamos la valentía para que en medio de esa multitud que se opone, nosotros les digamos a las personas: tenga confianza, Cristo está llamando. Porque Cristo, cuando llamó, también nosotros leemos que dijo que lo trajeran. Ciertamente Bartimeo ya podía saber cómo llegar, era un ciego que estaba habituado a estar en esas calles, pero el Señor manda que lo traigan, tráiganlo a mí. Y finalmente está ese grupo que alaba, que es lo que leemos nosotros en Lucas 18. Leemos que Bartimeo le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. La multitud alabó. Con todo y lo superficial que pudo haber sido esa alabanza, porque también no es la primera vez que las personas veían un milagro y decían: glorificado sea Dios por lo que está pasando, y sabemos que no era simplemente que por el momento que atravesaban, que realmente no tenían interés en seguir a Cristo. Lo cierto, y es que no olvidemos esto, y esto va tanto para creyentes como para inconversos: en el día final todos alabarán y reconocerán que Cristo es el Señor. Y unos lo alabarán por su salvación, pero otros, siendo juzgados, le darán la gloria a Dios. Yo lo invito de nuevo. No se trata de reconocer las bondades del cristianismo, decir, pues sí, hay enseñanzas muy buenas, muy valiosas, que pueden ser de carácter universal. No se trata de eso. Sí, Dios debe ser alabado, pero como escribe el salmista, Dios no quiere sacrificio que uno daría, no quiere holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no será despreciado. ¿Se quedará en una alabanza superficial? ¿O se humillará usted ante el Señor? Entonces, como dos últimos puntos de estos grupos que vimos, nuestra tercera aplicación es nuestra responsabilidad. Ya dijimos que debemos ser entonces esas personas que están en medio de la multitud diciéndole a las personas: ten confianza, ve, Él te llama. Porque, hermanos, es lo que estamos mandados a hacer, a predicar. Nosotros no podemos dar vista a los ciegos. La salvación es de Jehová. Nosotros somos mensajeros. Sembraré, sembraré, dice el himno, la simiente preciosa. El resultado lo dejaré al Señor. Pero que seamos nosotros entonces esas voces en medio de la multitud opositora. O por el contrario, es usted de los que se oponen. Y con ello concluyo. Yo no les voy a pedir que dejen de oponerse.
que sigan intentando callarnos. No les diré que lo dejen de hacer. Lo que sí les voy a decir es que no es tarde para usted, para que pueda ser convertido de enemigo a heraldo. ¿A quién debe acudir? Si no ha quedado claro en lo que se ha dicho esta noche, es a Cristo, es a Cristo. Busquemos Marcos capítulo 10 nuevamente. Versículo 33. Marcos 10:33. Él dice: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Pero al tercer día resucitará. Y todo ello se cumplió. Y es tan cierto que resucitó, que esta noche nosotros tendremos el privilegio de tener un memorial que seguiremos celebrando hasta que Él venga, porque Él vive y sigue salvando hasta el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, palabras débiles,